Sonido 1, 2, 3. Sí. 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 Buenas noches. Nos hallamos aquí en este mundo
lo que tu amor nos dio. Mas la meta no está en esta tierra, es de un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el Señor nos lo enseña ya. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Espíritu Santo por la conversión y salud de la familia Velázquez Caballero, y a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que siempre vivan a la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión fueron algunos de Judea, Antioquía, y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad que si no se hacían circundar, según la costumbre prescrita por Moisés, no se podían salvar. Esto provocó una discordia y una seria discusión con Pablo y Bernabé. Por eso se resolvió que Pablo y Bernabé con algunos otros subirían a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre el problema. Así pues, la iglesia los proveyó para el viaje y ellos atravesaron a Fenicia y a Samaria e iban cantando como se convertían los paganos, lo cual produjo una gran alegría a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros, y ellos lo informaron de todo lo que Dios había realizado por su medio. Pero algunos de la secta de los fariseos
que había abrazado la fe intervinieron para decir: es preciso que los paganos se circunciden y hay que ordenarles que observen la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y el viñador es mi Padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia, para que den más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante, porque separados de mí no podéis hacer nada. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. Mi Padre recibe gloria si dais fruto abundante y os portáis como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. No nos cansemos de saludarnos de esa manera, porque nosotros, como hemos dicho y lo repetimos siempre, nuestra base, nuestro cimiento firme precisamente es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno está bien parado ahí en ese cimiento, pues nuestra fe tiene algo para ofrecer al mundo, y la fe, cuando tiene algo para ofrecer al mundo, esa es la que vence al mundo, como dice especialmente el evangelista San Juan. Al mundo hay que vencerlo, porque si no el mundo lo vence a uno. ¿Y qué es el mundo? Pues, queridos hermanos, esta creación, esto que existe, está hecho con unas estructuras muy propias, tiene sus propias leyes, lo llamamos leyes naturales. Y está bien que sea así, porque pues así está hecho. El problema es que esas leyes naturales del mundo se nos metan en nosotros, que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Por ejemplo, si un animal salvaje tiene hambre, ¿qué hace?
pues caza a un animal más débil y lo devora. Si aplicamos esa ley entre nosotros los seres humanos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿será que vamos a aplicar esa ley natural de alimentarse de manera salvaje también entre nosotros? Nosotros tenemos otros niveles, otras cosas, otras estructuras por allá por dentro. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Y eso nos pone en otro sitio, diferente al mundo. Aquí tenemos que estar solamente por un ratico y nada más, sabiendo de dónde venimos y para dónde vamos. Si no tenemos eso claro, vamos a vivir entonces de las mismas leyes que tiene el mundo. Por ahí más de uno vive así. Hay que ser fuerte y no dejarse de nadie. Esa es la ley natural del más fuerte, la ley salvaje del que tiene más. Por ahí escuché a un señor gringo, por ahí. En mi tierra tenemos un dicho, decía él: es mejor ser martillo que puntilla. Es para decir lo mismo. En la Biblia se dice: es mejor ser lobo que cordero. Pero Jesucristo dice: los envío como corderos en medio de lobos. Hay dos contrastes, hay dos modos de vivir. Entonces nosotros que no somos del mundo porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que reflejar esa naturaleza a este mundo que tiene sus leyes salvajes. Entonces, como eso es lo que hay que hacer, hay que marcar bien la diferencia, pues para eso necesitamos estar pegados a Dios, que es lo que nos dice hoy el Evangelio. Si usted quiere cumplir bien con su naturaleza de hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y poder comportarse como Él, la única forma es estar unido a Él. Si se separa de Él, se comportará de manera natural, de manera salvaje, de manera violenta, y más de uno tiene eso. Entonces, la única manera de dar fruto, como nos dice hoy el Evangelio, fruto es mostrar la naturaleza que Dios nos ha puesto, la naturaleza de Él. Fuimos hechos a su imagen y semejanza y tenemos que mostrarlo a Él. Esos son los frutos, como dice aquí Jesucristo. El fruto es parecerse a Dios aquí en este mundo, ser un cordero en medio de lobos. Ese es el fruto. El que no tenga eso metido en su mente y en su corazón, optará por la otra parte. Entonces, para poder realizar eso, nos dice hoy el Evangelio, pues tienen que dar el fruto que pide el Padre. Porque como yo soy la vid, dice ahí, es decir, la mata original, de donde salen todas las fuerzas para que podamos ser eso que Dios hizo con nosotros, su imagen y semejanza, pues la única manera que tenemos de ligarnos con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por Él permanecemos unidos a Dios, porque Él, siendo Dios, se hizo humano. Es la única forma en que estamos ligados a Dios. Entonces, cuando Dios se une a nosotros o se liga a nosotros, nosotros hacemos lo mismo, nos ligamos a Él. Doble ligadura. De ahí viene la palabra religión. Ligarse dos veces es lo que significa la palabra religión. Doble ligadura. Dios se une a nosotros y nosotros nos unimos a Dios, y en este caso nos unimos a través de la persona de Jesús. Como Él es un humano como nosotros, que está cumpliendo todo lo que es de Dios, todo, como el Padre lo dice, la única manera de nosotros dar fruto como Él es estar pegados a Él. Si no nos pegamos a Jesús, actuaremos de manera natural. Y esta naturaleza, pues apenas tiene sus fuercitas, y muy escasas. Y esas fuercitas, en vez de dar vida eterna, van apagando la vida.
Por eso hay que permanecer unido a Jesucristo, porque Él es como esa mata original, la que nos da la savia, ese líquido que nos da el alimento, el nutriente que necesitamos para dar los frutos con sabor a Dios. Sin eso, y entonces mientras Jesucristo es como esa mata, como esas ramas, y nosotros estamos como los frutos unidos a esas ramas, pues el que está cultivando ese arbolito es el Padre, dice aquí Jesús. Mi Padre es el viñador, Él es el que está cultivando esto, y yo soy como ese árbol que a través de las ramas les va pasando esa savia, ese nutriente para que puedan dar el fruto, para que se parezcan en todo a Dios. Ahí vamos tratando de explicar el asunto. Bueno, entonces, la manera para permanecer, dice allí, es permaneciendo. Así de sencillo. Si no permanecen en mí, se van secando para el mundo de Dios. Y solamente quedan como algo aquí, como un chamizo de aquí. ¿Y para qué sirven los chamizos aquí? Alguien podrá recogerlos para que, pues, alimentar un fuego, por lo menos para eso. Entonces, queridos hermanos, la idea es que demos fruto. Fruto es parecerse a Dios porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y cómo se hace eso? Unidos a Jesucristo. No hay otro. Por eso dice hoy, yo soy la verdadera vid o el verdadero arbolito, para poner el ejemplo. Porque hay otros arbolitos que se presentan como los que dan vida y va uno a ver y no. Entonces hay que saber escoger bien el arbolito al que uno se quiere unir, al cual uno tiene que ser injertado, así como se hacen los injertos en la agricultura para sacar mejores frutos o cosas de estas. Entonces el verdadero arbolito es Él, Jesucristo. Si uno se une a otro arbolito, ¿qué pasaría? Corre muchos riesgos. Por eso decía Jesús una frase que sirve de criterio para saber si estamos o no estamos unidos al verdadero. Decía ya Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si da los frutos que Dios está pidiendo, está unido al que es. Si no, está unido a lo que no es, y lo que no es produce solo muerte. Entendiendo esto así, podemos tomar el ejemplo que nos pone hoy la palabra precisamente en la primera lectura. Está hablando de la misión que tienen Pablo, Bernabé y estos primeros grandes misioneros por allá en tierras extranjeras. Entonces, ellos están haciendo una labor hermosa, anunciando a Jesucristo con todo lo que es y especialmente la resurrección. Pero llegan algunos cristianos que venían del fariseísmo judío y entonces iban detrás de estos que iban de primeros anunciando, pues iban detrás diciéndole a la gente que si de verdad quiere alcanzar la salvación tienen que volverse primero judíos y tener todas las costumbres judías, entre ellas la más difícil para los varones, que es tener esa operacioncita fea llamada circuncisión, que no vamos a explicar aquí, pero el que no sepa busque en Google. Entonces, para poder ser de Cristo hay que primero ser judío. Eso causó un revuelo impresionante en esas primeras iglesias, porque si yo quiero salvarme, tengo que primero ser judío para poder ser cristiano. Esa era la pregunta del momento. Entonces, si alguien va con esas ideas, que para ser judío tengo que primero ser cristiano y hacer todas las costumbres de los judíos, la pregunta de los primeros apóstoles es precisamente, ¿y cuál va a ser el fruto de eso? ¿Será que eso sí da vida eterna? ¿Hacer primero todas las costumbres judías? Entonces se reúnen y empiezan a sacar sus conclusiones ayudados por el Espíritu Santo.
ya hemos escuchado en días anteriores, aunque aquí está el meollo del asunto, pero ya lo escuchamos en días anteriores. No es necesario hacerse judío para poder recibir a Cristo. Absténganse de lo que se sacrifica a los ídolos y de la fornicación, de esas dos cosas, y harán muy bien en proceder así. Es la respuesta que hacen allá los apóstoles desde Jerusalén como respuesta a estos pueblos extranjeros. No es necesario hacerse judío. Entonces, ya desde los primeros días, la iglesia encuentra una respuesta a este tipo de grandes problemas. Y a lo largo de la historia se han presentado problemas de esto, de un calado impresionante, que pueden dañar la espiritualidad y los frutos. Entonces, queridos hermanos, aquí por lo menos dijeron, si se hacen judíos antes de ser cristianos, es decir, meterse primero con la ley de Moisés, entonces ¿para qué sirvió la muerte de Cristo en la cruz? Si lo que justifica no es la ley de Moisés, sino la muerte en la cruz y la resurrección. Eso es lo que da la salvación. Entonces, ¿para qué meterse por allá? No, si se hace judío, pues queda en el Antiguo Testamento, así se llama. Es decir, no da el fruto que se está esperando, porque no va a conocer todo el infinito amor y la potencia del Espíritu para que una persona como hijo de Dios desde Jesucristo aprenda a amar al extremo y subir a una cruz si es necesario. Siendo judío nunca logrará eso. Ese es el gran problema. La doctrina judía, así entendida como en aquellas épocas, nunca logrará eso de ámense como yo los he amado. Nunca lo logrará. Y el fruto máximo precisamente de ser cristiano es ese, amar como Dios ama. ¿Y cómo es amar como Dios ama? Como decíamos el domingo anterior, pues glorificar a Dios, y el Hijo será glorificado. Decíamos en ese momento, eso es tener peso. Traducido al español, la palabra gloria que tienen los judíos, traducido al español es peso. El máximo peso, el más grande de todos es dar la vida como Dios la da. Eso no existe en ninguna religión, en ninguna doctrina, solo en la doctrina cristiana, no más. Si alguien pone eso a funcionar en su vida, va a adquirir ese peso. Por fin va a conocer lo que es la gloria de Dios en todo su esplendor. Aprenderá a amar igualito que ama a Dios, y si le toca, dará su vida por los demás, por un amor al extremo. Ese es el máximo fruto y es lo que se nos pide a todos nosotros. Pero si usted se mete por otros senderos pensando que por allá va a lograr fruto, hace 500 años algunos que eran de la iglesia, como el señor Martín Lutero y otros, que dijeron no es necesaria la iglesia, no es necesario el Papa, no es necesario los sacramentos, la sola Biblia. Y ahí estamos todavía con eso. ¿Qué dijo la iglesia en ese momento? No, Señor, todo lo que dejó Jesucristo en los sacramentos, en la tradición, en lo que ha hecho la iglesia a lo largo de todos esos siglos. En ese momento ya iban 15 siglos de iglesia, y de pronto aparecen algunos que dicen, esos 15 siglos no valieron para nada. ¿Qué le pasa a una persona que solamente se va por eso que dijeron aquellos hace 500 años? Pues, queridos hermanos, los frutos son demasiado pocos. Demasiado pocos. ¿Cuántos mártires conocemos de estos hermanos? Y hay cosas como tristes. Me decía una señora, padre, mi hija se fue con ellos y se murió mi hija y no me dejaron hacerle una ceremonia siquiera porque ya el cuerpo se murió y ya. Queda como así. Cuando la tradición nuestra dice, todo el que ha muerto en Cristo tiene que esperar, y por eso tenemos los cementerios, se llama así, las salas de espera, los dormitorios, se dice desde aquellas épocas, y entonces hay que esperar a que llegue la resurrección. Dios nos va a dar eso, y hay que tratar a esta persona y sus restos con el máximo cuidado. Pero últimamente, y por la pandemia, muchos que ya no creen como nosotros,
¿Han cogido las cenizas y qué han hecho con eso? No, que la bote a un río, que la bote a un poste, que la bote en un árbol, perdiéndole el respeto que unos restos deben tener. Aquí tenemos una cripta, unos cenizarios, y se le escribe el nombre, nacimiento y defunción, porque es el sitio donde se espera la resurrección. Y como me decía una señora que perdió algunos familiares durante esta pandemia, gracias porque tenemos donde visitarlos, el recuerdo no se nos va por lo menos. Pero en otros que ya no tienen esa fe, bótelo por ahí como si fuera cualquier cosa. Esos son los frutos de eso. Y otros, me acuerdo que un profesor en el seminario, un sacerdote muy santo, a él le tocó vivir el siglo pasado toda esa transición del comunismo y de todas estas cosas, y que muchos sacerdotes se metieron con eso. ¿Y qué resultaron haciendo estos sacerdotes? Fundando grupos guerrilleros. ¿Quién fundó el ELN? Aparece el famoso cura Pérez. Y los curas resultaron haciendo grupos guerrilleros, porque la idea es entonces salvar al pueblo de la opresión y quitar a los ricos para poner a los pobres. Bueno, esa ideología dentro de la iglesia, en algunos lados se llamó teología de la liberación, y preguntaba este sacerdote, ¿cuántos sacerdotes santos ha dado esa teología? ¿Ustedes conocen alguno? ¿Un sacerdote santo salido de esas ideas, de esas formas de proceder? Entonces, cuando uno se mete por esos lados, ¿cuál es el fruto que da? ¿Qué es lo que está preguntando hoy precisamente la palabra de Dios? Si usted se mete con el verdadero arbolito, va a dar el fruto que es, porque el mismo Padre lo está cultivando, el Padre del cielo. Pero si usted se mete con cosas raras, adivinen cuáles van a ser los frutos. Lo mismo las personas que abandonan la iglesia, pero siguen con la iglesia de alguna manera para que les vaya bien y tengan suerte en la vida. Entonces no vienen a la misa ni no, pero para hacer ciertos trabajitos necesitan la imagen de la Virgen del Carmen, del Divino Niño y agua bendita para hacer unos trabajos de hechicería y brujería y cosas de esas. Pregunta, ¿y cuál es el fruto que han sacado de eso? ¿Se han vuelto más santos? ¿Van camino al cielo con eso? Esa es la pregunta, y es lo que nos resuelve aquí nuestro Señor Jesucristo. Es conmigo, no por otros arbolitos, no por otras ideas, no por otras cosas. ¿Cómo se vuelve uno Cordero de Dios? Un santo parecido al Hijo de Dios, no como el mundo quiere inventarse hasta religiones y doctrinas y cosas raras, porque eso, el fruto que da es terrible. Hay cosas que son nefastas con ese tipo de cosas. Si uno se mete con el que es, el fruto va a ser el que Dios está pidiendo, y ese fruto va a permanecer. Es un fruto que da vida eterna, es un fruto que da la misma vida divina de Dios. Jesucristo vino para eso, para regalarnos su naturaleza divina. Ese es el fruto máximo que debemos alcanzar. Pero si uno se mete por otros senderos, no vaya y sea que le pase como al pobre Judas. Judas, como hemos dicho, era un hombre muy bueno, amaba a su pueblo, pero quería echar a los romanos a toda costa y no importara el método. Así como hizo Barrabás, que mataba a soldados, y la gente admiraba a esos héroes de la patria. Estos sí luchan. Y cuando fueron a escoger entre Barrabás y Jesús, la gente, ¿a quién escogió? Al que sí lucha por el pueblo, al que sí mata soldados, no a ese que habla ahí como un profeta. No ha hecho nada por nosotros. Algo así era lo que pensaban en ese momento. Imagínense. Entonces eligieron muy mal. Y Judas, como se había metido por ahí, cuando se dio cuenta de que había entregado sangre inocente, eso le pesó allá en el corazón, porque un judío, lo más peligroso para ellos es volverse impuro entregando sangre inocente a la muerte. Eso le pesó y por eso arruinó su vida, terminó con suicidio. Esos son los frutos que se alcanzan con ese tipo de ideas, por muy buenas que sean, por muy buenas intenciones que se tengan. Si no va uno con el que es, terminará
arruinando la vida. De eso nos quiere prevenir Jesucristo. Así que ojalá conozcamos bien al Señor Jesús y lo elijamos bien en todo momento, porque el fruto que Dios espera de sus hijos es el mejor de todos. Vida eterna, vida divina para todos y cada uno de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Amén. Hermanos, con la certeza de sabernos amados de Dios, le presentamos nuestras necesidades y la de todos los hombres y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Dios, por los religiosos y religiosas que manifiestan el amor de Cristo y de la Iglesia en los hospitales, en las escuelas, en la residencia de ancianos y en otros lugares donde se requiere su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los dirigentes de las naciones, por los profesionales de los diferentes trabajos, los profesionales de la sanidad, por los organismos internacionales que se ocupan de la ayuda a los que sufren y la defensa de los derechos humanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los marginados de la sociedad, por cuantos sufren la pérdida de seres queridos, por cuantos han perdido la esperanza de una vida mejor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños que se preparan para los diferentes sacramentos, especialmente la primera comunión, por los adolescentes que se preparan para la confirmación y por los más alejados de la fe en nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que en el bautismo haces crecer a tu iglesia con el nacimiento de nuevos hijos, haznos ser fieles a tu gracia y concede los bienes que necesitan aquellos por quienes te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Con un mismo amor, con un mismo espíritu, con los mismos sentimientos, nada por rivalidad ni por vanagloria, mas todo con humildad, considerando a los otros como superiores a ti, no buscando tu propio interés, teniendo los sentimientos de Jesús, el cual, siendo Dios, no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo hombre, y hecho hombre, se humilló a sí mismo, tomando condición de esclavo, obedeciendo hasta la muerte. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Redentor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que
que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, si en todo vencemos por aquel que nos amó. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María, pequeña María, tú eres la brisa suave del día, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consume. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria.
Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.